Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Politólogos. Soy David. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos, soy Andrea. Esta semana, amigos, la ciudad de Durango y la ciudad de Guayaquil pasaron a estar en el ranking, en el top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo. Estamos en el top 10. Estamos en el top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo. La inseguridad afecta a todos los niveles de la sociedad, ¿no? La gente no puede salir a disfrutar, no puede trabajar, no puede hacer absolutamente nada porque la inseguridad está carcomiendo el tejido social. Actualmente es muy fácil hablar no solo de violencia y de robos, es mucho más fácil hablar de asesinatos, de muertes violentas, de secuestros, de modus operandi extravagantes a lo que era nuestra realidad. Entonces, ¿cómo llegamos a eso? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy día. Así que, mi querida André, hablemos de política. Es triste la realidad que nosotros hemos llegado a topar. Es una forma de tocar fondo, ¿verdad? Realmente nosotros estamos en el top 10 de los países más violentos del mundo. De acuerdo a las cifras del INEC, se registraron entre enero y el pasado 2 de octubre se registraron 5.706 muertes violentas en todo el territorio nacional. Esto significa que en 9 meses se superó el total de las muertes registradas en el 2022, que eran 4.632. Es una cifra alarmante, es más del doble. Sin olvidar es más de 1.000. Que la inseguridad ha traído consigo algunas modalidades, ¿no? Según el diario El País, desde enero del 2022 hasta la fecha presente del 2023, existen en Fiscalía más de 15.671 denuncias de extorsión y 1.556 denuncias por secuestro. Son cifras que realmente solo nombrarlas nos ponen la piel de gallina. Y bueno, hoy queremos hablar un poco, contextualizar, saber cuáles son los orígenes de qué pasó en el Ecuador en los últimos años para que hayamos pasado de ser el segundo país más seguro de la región a convertirnos en uno de los países más peligrosos del mundo. Que también será que podemos meter en esta parte al debate de correísmo, anticorreísmo, o más bien hay mucha gente que culpa o dice que por Correa estábamos bien, otros que dicen que por Correa estamos mal. ¿Pero qué será? Busquemos. Hay un factor bastante importante, que es lo que conversabas hace un rato, el efecto de negociar, qué tan contraproducente puede ser. Hablábamos de que dos momentos importantes, ¿no? Uh-huh. La base de Manta. Se había dicho que durante el correísmo la base de Manta, que había sido creada como parte del Plan Colombia para hacer que los gobiernos de la región tengan un monitoreo exitoso de del proceso del narcotráfico, su avance, su instalación, su monitoreo y de su estructura, se iban a facilitar con la base de Manta. En el gobierno de Rafael Correa eso se quitó. Ahí hacemos una pregunta a la gente que nos sigue. Exactamente. ¿Les parece a ustedes que la base de Manta permitió que aumente el narcotráfico o realmente no servía para nada? Queremos saber sus comentarios. Bien importante. Y ahí es cuando se abre un debate que estoy seguro que en redes también se va a encender. Como les dije, ¿no? El asunto era que más bien dicho, la función vital de la base de Manta era monitorear todo lo que comprendía el flujo del narcotráfico en Sudamérica, y la base se la quitó. Muchos le han atribuido esto al gobierno de Correa. El narcorreísmo. Porque en su momento sí se habló de procesos de negociación junto con Colombia como parte del plan para mitigar un poco, para terminar este proceso de la manera menos violenta. Era la intención. ¿Tú crees que fue contraproducente? Yo creo que tendremos que preguntarle a los hermanos colombianos cómo les ha ido con las bases extranjeras y pues los informes. ¿Tú tenías ese dato? Dato mata relato, compañeros. Pues
Colombia sigue siendo uno de los mayores productores de cocaína en el mundo, a pesar de que en el país cuentan con algunas bases militares estadounidenses que llegaron ahí con el argumento de que iban a combatir el narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa con el narcotráfico para que sea imposible en este punto? Bueno, con David estábamos discutiendo, ¿no? Sobre que la inseguridad tiene algunas consecuencias, ¿no? Por un lado, nosotros tenemos el crimen organizado transnacional y por otro lado la delincuencia común. Entonces, la mayoría de nosotros cuando nos roban o nos quieren quitar el celular, no logramos entender o diferenciar si eso fue un producto del crimen organizado o de la delincuencia común. Entonces, juntamos o ponemos en una bolsita a toda la criminalidad sin entender que hay niveles y contextos. Entonces, hoy queríamos como conversar con ustedes sobre este tema para sacar un poco más esclarecer un poco más el tema, para que tengamos una visión más amplia de qué es lo que está pasando y qué pasa con la inseguridad, ¿no? Exacto. La base, hay dos variantes. La una es el crimen común y la otra es el crimen organizado. El crimen organizado son grandes estructuras criminales que no necesariamente nacen en el Ecuador, nacen en países extranjeros. Se ha hablado mucho de la presencia de carteles mexicanos en el Ecuador. O sea, es el cartel Jalisco Nueva Generación, que estaría controlando, para partir, digamos, ciertas realidades, a ciertas organizaciones criminales en el Ecuador que se han fortalecido y se han financiado gracias a estos carteles. Bueno, si vamos a adentrarnos a hablar sobre el crimen organizado, a mí me gustaría citar un documento de Flaxo en el que hay una explicación muy importante, ¿no? Primero, hay que recordar que el crimen organizado funciona como una estructura empresarial. Entonces, esto permite que los negocios ilícitos sean más eficientes y menos difíciles de controlar por los estados, ¿no? Esto es producto de los sistemas de globalización y liberalización del comercio internacional. Es decir, las dimensiones clandestinas de la globalización han permitido que el crimen organizado se convierta en una estructura empresarial global. Está presente en todos los países del mundo y lavan, según un reportaje que encontré de Fernando Carrión, para poder lavar el dinero, trabajan directamente con más de 1,800 empresas alrededor del mundo. Entonces también tendríamos que preguntarnos, porque siempre se habla del narcotráfico como que solo afecta al Estado, y en realidad hay que preguntarse qué entidades del empresariado, o sea, de las actividades privadas, y qué bancos están trabajando con estas organizaciones. Porque ¿cómo el narcotráfico lava el dinero? ¿Cómo logran que el dinero de los negocios ilícitos se convierta en dinero lícito que puedas tú utilizar en tu vida cotidiana? Claro, y de hecho, las bandas criminales que han tenido un auge de crecimiento abismal en los últimos años, yo diría que en el último año muchísimo más, realmente no son producto de la coincidencia. Hay grandes organizaciones transnacionales que operan y ponen sus ojos en países como el nuestro. La otra vez leía un artículo donde lo expresaba muy claro, ¿no? Donde hay una política, donde hay una constitución, donde hay unas leyes endebles. No es tanto de constitución, es donde hay un manejo de la justicia endeble. Es caldo de cultivo para que se instalen. Eso es una. Otra, la posición estratégica que tiene el Ecuador respecto a Sudamérica. Nosotros estamos en el centro. A esto, sumado a que ha habido planes en otros años, como lo mencionamos hace un rato, el Plan Colombia, que trató, digamos, de mitigar un poco los efectos de la eterna producción de cocaína en Colombia, hizo que, el ejemplo que te ponía, ¿no? Tratas de matar a un insecto con el puño y lo que haces es expandir todo lo que sale de él.
generándose pequeñas cédulas más pequeñas. Entonces, es un fenómeno que se ha dado más o menos de la misma manera. Es decir, por intentar terminar con un problema, se han creado nuevos microgrupos que han logrado mantener la producción de este alcaloide y han hecho que todo se salpique al Ecuador. Y en el Ecuador, financiado por estos grandes productores, ponen la mira grandes vendedores internacionales como son los cárteles de México para que aquí se reproduzca todo el tema de organizaciones criminales. Pero siguiendo la lógica del debate, ¿no? ¿Cómo llegó el Ecuador o cómo pasó el Ecuador de ser un país irrelevante de tránsito de cocaína, de droga, a convertirse en un país privilegiado de la producción? El texto que les estoy compartiendo nos habla de que hubo dos momentos en el que dos acciones que determinaron esto. Una fue la firma de paz en Colombia en el 2016, que permitió el desarme de un montón de organizaciones dedicadas al narcotráfico también, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando solamente de movimientos guerrilleros, porque a veces con una mala intención o con una desinformación se trata de decir que solamente las guerrillas generan recursos del narcotráfico, cuando también hay grupos paramilitares que también se dedican en Colombia al narcotráfico. Y por otro lado, tenemos que fue la consolidación de las organizaciones criminales mexicanas en el mercado global de la cocaína. O sea, dos procesos que no se dieron dentro del territorio ecuatoriano determinaron que el Ecuador se convierta en un país primordial en la producción de cocaína a nivel mundial. Según cifras de organizaciones internacionales, Colombia, Ecuador y Perú concentran el mayor negocio de cocaína y de droga en el mundo, bueno, principalmente cocaína. Entonces, aquí están metidas organizaciones criminales de todo tipo y de muchas regiones del mundo, ¿no? Porque este es el lugar donde se produce la droga. Exacto. Y hay una visión que es tenaz, ¿no? Como la criminalidad topa niveles empresariales al nivel de cualquier mega empresa como Ford, como Nike, como McDonald's, sí. como Puma, como Zara, que tienen procesos organizativos tan grandes. Hay gerente de la cocaína. Exactamente, ahora hay super mega gerentes. Directores. Cocaína S.A. Jefe de recursos humanos. Claro. Entonces, justamente... Jefe de logística. Y el empleado de la última, que viene a ser el microtraficante, ¿no? Finalmente, el que está en la última escala de la cadena productiva de la droga, ¿no? Exacto. Entonces, estas mega organizaciones, ya hasta se las puede llamar transnacionales, a ese nivel han llegado. Efectivamente. Que generan un flujo de dinero en efectivo de niveles tan abismales que es por esa la razón por la que necesitan lavarlo, ¿no? Hay que entender que el dinero sucio lo que hacen es lavarlo a través de empresas lícitas. Todo este proceso tan grande es inevitable que no le haya salpicado al Ecuador. Es más, de acuerdo a algunos artículos que también he revisado, dice cómo nos convertimos de una isla de paz a un terreno de violencia extrema. Y el artículo mismo contesta y dice, es que nunca lo fuimos. Y dice que nosotros siempre estuvimos vinculados de alguna u otra manera a procesos de narcotráfico. Pero aquí no operaban, digamos, primero no estaban todos los carteles que están actualmente, y segundo, yo creo que existe un factor tecnológico ahí. Y justamente lo hablábamos con David tras cámaras, porque no es lo mismo la producción de cocaína en los años 90, donde los narcotraficantes, por ejemplo en Colombia, si ustedes vieron la serie de Pablo Escobar, se internaban en la selva a producir la cocaína en unas casitas, ¿no? Y tenían a los agricultores ahí trabajando. Sino que ahora, al proceso, en el momento que se tecnifica, ellos contratan o arriendan casas que tú ni te imaginas, en barrios que tú ni te imaginas, y están en la producción de cocaína en cocinas, ¿no? Cocinas normales. Entonces, es más difícil para la policía
llegar a estos lugares porque es una casa común. O sea, tú no te imaginas que ahí están produciendo cocaína. Y la otra, ¿no? Incluso llegó a tan alto nivel la tecnificación de la droga que ellos han desarrollado, tienen unos submarinos especiales que son imperceptibles para la policía que está en el mar y que están automatizados, que si son interceptados automáticamente se hunden. Entonces, están utilizando tecnología de punta para la producción de un negocio ilegal de escala global. Entonces, es más difícil para un solo estado trabajar solo. Entonces, cuando en campaña todos los candidatos nos decían, yo voy a combatir el narcotráfico, y como Jan Topic que decía, les doy hasta el 23 de agosto para que se vayan del país, yo me reía mucho. Yo me reía mucho de eso porque al ser un negocio transnacional, necesitas la cooperación de todos los estados en políticas regionales, en políticas internacionales para enfrentarte a un negocio internacional. Como una policía local sola o un estado solo no puede combatir a una empresa global. Es como que te pusieras a pelear con una empresa del tamaño de McDonald's o de KFC. No puedes. Es que mucho de la voluntad política se basa en el dinero que genera, pues. O sea, si es una empresa tan grande y tan exitosa, y monetariamente hablando, ¿no? Y a un gobierno le dice, mira, yo con tal de que tú me apoyes, te paso tal cantidad de dinero simplemente, y tú me das no solo tu silencio, sino me das la impunidad e incluso seguridad. El negocio es redondo. Claro. Y en esto no me vas a dejar mentir. O sea, los políticos convencionales no han acabado con el narcotráfico porque no quieren. O sea, es una falta de voluntad política. ¿Qué dices tú? Yo considero que en este punto de la evolución del narcotráfico y la inserción del narcotráfico en el Ecuador, ya no solo depende de la voluntad política. Ya es como enfrentar a David y Goliat, ¿no? O sea, somos estados débiles, con leyes débiles, con instituciones débiles, frente a unos sistemas empresariales súper organizados y estructurados. Es muy difícil que, por más... vos dices que es más fácil ser impune. Yo creo que es difícil y, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, así hubiera ganado Luisa González, que tenía mucho mejor equipo y preparación, lo voy a seguir diciendo. Respecto para asumir... ¿Respecto a quién, disculpe? Respecto a Daniel Noboa. Pero yo creo que ella hubiera podido hacer mejores cosas, pero no hubiera podido eliminar el narcotráfico porque simplemente... no es una cosa de llega al poder alguien y se acabó el narcotráfico y se acabó el crimen organizado. Peor, en año y medio acabo con el narcotráfico. Imposible. O sea, la gente que cree eso les engañaron. Más que nada, bueno, si yo no creo que no se pueda. Yo creo que se puede. Y ahí metemos el tema de lo que te decía hace un momento. Un proceso geopolítico. Realmente, si un país quiere acabar con un monstruo tan grande como es el narcotráfico, solo no puede. Claro. Porque como hablábamos, estos son estructuras, ¿no es cierto? Claro. Es decir, hay un productor, hay un distribuidor, hay un consumidor, hay cadenas de distribución, hay un sistema muy increíblemente eficiente de logística a nivel de los mejores exportadores del mundo, y hay un rédito económico que sobrepasa todas las barreras. Entonces, no decir que una sola persona, un solo gobierno lo puede hacer, no. Pero si hubiera, digamos, una voluntad política, un líder geopolítico que entienda los procesos de crimen organizado desde toda la región, desde toda Latinoamérica. Entonces, y entendiera que si o nace en México o nace en Europa, qué procesos se llevan, digamos, a nivel de Centroamérica, Colombia, qué papel juega Venezuela, qué papel juega Ecuador, qué papel juega Perú. Y entender todito este entramado
y darle una solución a través de todos estos jefes de Estado, yo creo que esa sí sería una solución. ¿Qué opinas? Ese sería lo ideal, digamos, es la utopía. Siempre se habló de que se necesitaba la integración latinoamericana y bueno, este concepto se politizó, digamos, ¿no? Pero sin embargo, si tú ves, el mundo va hacia la integración de países por bloques, ¿no? Están los tigres asiáticos, está la Unión Europea y precisamente cuando los países trabajan en bloque... Están los tigres del norte. A propósito de los carteles mexicanos. Pero esto, ¿no? Precisamente la integración servía no solamente para unirnos entre panas, ¿no? Sino para generar un vínculo y políticas regionales que permitan combatir el crimen organizado y todo lo que conlleva, ¿no? Porque miren, las redes de narcotráfico permiten la cooperación con otras organizaciones, actores como campesinos, transportistas, agentes de control, políticos, entre otros. Entonces, lo que vemos que pasa en el territorio y una de las cosas más dolorosas como país que hemos vivido por la inoperancia política ahí sí de Guillermo Lazo fue decirnos que las guerras en las cárceles, las matanzas en las cárceles eran producto de bandas que se estaban matando entre ellos. Las cifras de la realidad es que mucha gente inocente es víctima diaria de robos, extorsiones, secuestro express y esto ya nos dicen, ¿no? De que estamos en un sistema del narcotráfico que conlleva toda la otra criminalidad, ¿no? No solo es venta de droga, es trata de mujeres, robo de personas para venta de órganos. Lavado de dinero. O sea, es como una empresa que se abre. O sea, es una empresa con sus diferentes líneas de servicio. Exactamente. O sea, ¿qué quiere usted? ¿Necesita un órgano? Exacto, una empresa del mal, ¿no? ¿Necesita una chica de qué parte del mundo? Exacto. ¿Qué tipo de droga necesita? ¿Qué tipo de órgano necesita? Qué bestias. El tráfico de niños. El tráfico de niños. Entonces, lo que decían, ¿no? Es la empresa, digamos, que tiene su gran matriz, que es, digamos, el narcotráfico, pero tiene sus líneas de servicio, que es la trata de personas, la trata de blancas, robo de órganos. Robo de órganos. Es manejado a un nivel empresarial, es de terror, ¿no? Y como toda empresa global está en una brutal competencia con otras empresas que van surgiendo, ¿no? Otras empresas que se dedican a lo mismo. Ustedes pueden entender que la criminalidad en la que estamos expuestos, por ejemplo, lo que pasa en Durán, ustedes ven, no es casual que Durán se haya convertido en creo que está en quinto o sexto. En el sexto lugar de las ciudades más peligrosas del mundo. ¿Qué dato dimos al inicio? ¿Dato del Ecuador o de las ciudades? Del Ecuador, pero en las ciudades Durán está, ustedes vieron, casi matan al alcalde. Durán está en el puesto exactamente número 6. De las que ciudades. Con apenas 3.910 habitantes tiene un índice tiene una tasa de homicidios de 257 por cada 100.000 habitantes. Entonces, el contexto de Durán nos explica un poco cómo funcionan las mafias internacionales. Entonces, tienes una mafia principal que domina la ciudad, pero llegan otras mafias que también se disputan el territorio para el mismo negocio y empiezan las masacres. Entonces, hicimos un recuento con David de cuántos funcionarios públicos, ya van algunos funcionarios de recursos humanos dentro de la alcaldía de Durán, que renuncian. Hace 2 semanas renunció la vicealcaldesa de Durán, que era de la Revolución Ciudadana, por amenazas. ¿Cuántos homicidios tenemos a funcionarios? Creo que eran 5 o 6. Eran 5 funcionarios. Pero son más los que reciben amenazas a diario, ¿no? Entonces ya nadie quiere trabajar en la municipalidad de Durán porque o te amenazan o terminan matando a uno de tus familiares. Entonces, pero qué miedo en lo que nos hemos convertido. Eso digo, a mí me parece atroz el hecho de que nosotros estamos viviendo una normalidad. O sea, yo digo, no, por Dios, nunca creamos que eso es normal, que es normal. No normalicemos, amigos, lo que ha pasado en Colombia, de normalizar. Vi unos videos que ha pasado este fin de semana, este feriado, de unos acribillados en la costa.
Y eso digo, no entendamos que es normal vivir así. Nosotros también nos tenemos, yo creo, que unir como ciudadanos y no dejar que el miedo... claro, hacernos respetar ante los gobiernos. Ahorita le viene un gran reto al nuevo presidente y que si él no tiene lo que dije alguna vez en un editorial mío, ¿no? Hace un par de semanas, si él no da a entender que maneja un liderazgo fuerte, se lo van a comer vivo. Porque hablábamos también de que estas organizaciones, si bien son transnacionales, tienen sus células, digamos, en países sudamericanos como Ecuador, también alimentan a la delincuencia común. Es decir, muchos antisociales que no pertenecen necesariamente a bandas organizadas se han tomado estos nombres de bandas organizadas para cometer delitos comunes. Hace un par de días nomás veía que es que ya es de replay, ¿no? Un grupo de delincuencial con una grúa, una grúa para carros. Con la parte trasera golpean un local comercial en la Florida, aquí al norte de Quito, para destrozar la entrada y meterse a robar de todo. Y algo que solo se veía en películas, ahora es parte de nuestro día a día. Y cosas que no se veían en Quito, por ejemplo, ¿no? En Quito nunca escuchábamos sobre el tema de secuestros express o nos parecía una cosa de la costa, como quien dice, ¿no? Pero ahora nosotros vemos que la violencia del crimen organizado se ha disparado y obviamente la policía debilitada hace que la delincuencia común, la que no está vinculada al crimen organizado, se organicen también entre ellos, ¿no? Tú antes nunca veías que se subían 10 ladrones al bus en el playón de la Marín a robar buses enteros. Entonces, otro de los elementos... Quemar buses, pues. En Guayaquil, la ciudad que llegó, eso no lo dijimos, Durán está en el 6º, Quito está en el top 10, ocupando el número 8 con 1,867 homicidios. Allá los grupos delincuenciales queman buses, ponen bombas. Hace algunos meses, no sé si viste tú el hecho de que había un guardia de seguridad que por no dejarse estacionar lo ataron con dinamita. O sea, es de terror, es de película. O sea, a veces uno ve y no cree y dice, ¿qué será? Pareciera que estábamos viendo la serie de Pablo Escobar, pero en vivo y en el 2023 en Ecuador, ¿no? Es una situación... Pero es maximizado. O sea, Pablo Escobar al final de cuentas era uno. Ahora, ¿cuántos grupos criminales tenemos en Ecuador? Se señala, según Fernando Carrión, en una entrevista que tuvo con Alondra Santiago hace un par de meses, se decía que en el Ecuador estaban 17 grupos criminales, ¿no? 17 grupos que se disputan el territorio ecuatoriano. Entonces, las muertes de las cárceles, cuando nos dicen, por eso siempre invitamos a la ciudadanía, ¿no? Que las muertes de las cárceles no es una matanza entre delincuentes, es el reflejo de un problema social que está en las calles. Si tenemos 17 grupos armados que vienen desde la mafia albanesa de los Balcanes, pasando por una escisión de la mafia italiana, el cartel de México, el cartel de Colombia, el cartel de Brasil, entre otros, tenemos que es una problemática compleja, ¿no? Y aquí una de las cosas por las que Durán también se convirtió en una de las ciudades más peligrosas es que, miren, pues Durán llegó a tener, es una ciudad que también está empobrecida, pero Durán ha llegado a tener también una escuela de sicarios. Entonces, vemos con dolor. Claro. No, cuando hablamos aquí de la delincuencia común, tenemos que entender también el factor, justamente lo que decíamos con David. ¿Qué pasó del 2017 para acá? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó con el Estado ecuatoriano para que pasemos de ser el segundo país más seguro de la región a estar entre el top 10 de las ciudades más peligrosas del mundo? Eso necesitamos discutirlo como sociedad. Hay un dato, mira, hay un dato, perdón que te corte. Hay un dato, estamos en el top 10 de los países más violentos del mundo sin tener un conflicto armado. O sea, no es que estamos en guerra.
No es que estamos defendiendo un territorio. No somos Palestina. No, exacto. Pero el índice de muertos es brutal. Un dato ibas a dar tú. Sí, pero hasta que me acuerde. Miren, en el Ecuador tenemos la influencia directa de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que son un montón, ¿no? En la zona de Tumaco, por parte de Colombia, y el cartel de Sinaloa, de México, que también opera principalmente en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? El de, ¿cómo se llama? El Jalisco Nueva Generación. Sí. Cartel de Juárez. Pero para que ustedes entiendan un poco la dinámica, como estamos hablando de que la delincuencia, el crimen organizado funciona como una empresa, entonces ellos no traen a los miembros de su organización al país para que se instalen. Lo que hacen es subcontratar, como diríamos en términos empresariales. Entonces llegan al Ecuador, buscan a las bandas organizadas, ¿no? Como los choneros, los chone-killers, los vendíes, los lobos, y les dicen, a ver, somos tal organización, hagamos una alianza y ustedes van a realizar tales y tales operativos en tales y tales territorios, y pues la disputa de esas organizaciones globales en alianza con organizaciones locales es lo que genera la violencia, porque están todo el tiempo disputándose los puertos, las entradas y salidas del país para el transporte de la droga. O sea, hay informes, de acuerdo a lo que hemos ido investigando, ¿no? Uh-huh. Hay dos aristas de mafias transnacionales, que es la albanesa y la mexicana. La albanesa controla ciertos sectores, la mexicana otros sectores. La violencia ya a nivel de matanzas, ajusticiamientos, se da por la disputa de territorios entre estas dos, ¿no? Pero ¿por qué salió a flote la mafia albanesa? O sea, si existen 17 grupos delictivos en el Ecuador, ¿por qué salió a flote como que solamente estuviera, o sea, pareciese desde la opinión pública que hay, no sé, solo la mafia albanesa y los choneros? No, o sea, la mafia albanesa es la mafia transnacional, como la mafia mexicana, ¿no? Sí. Ambos controlan desde sus esquinas grupos delincuenciales. Pero el informe de la Posta nos dio a entender que estas mafias, por ejemplo, la mafia albanesa, la mafia de los Balcanes, ya tenían alianza con el Estado ecuatoriano a través del cuñado de Guillermo Lazo. Entonces, exacto. Esto no lo decimos nosotros, lo dijo la Posta en su investigación documentada. Pásales la pelotita. ¿No? Claro, porque si ustedes ven todos los informes fue una investigación de ellos, ¿no? De Anderson Boscan, principalmente, ven que la relación está documentada. Entonces, quiere decir que ellos ya cooptaron el Estado y que se están disputando con las otras mafias, ya no solo las calles, los lugares de expendio de la droga, de transporte hacia Estados Unidos o hacia Europa, sino que se están disputando el control del Estado, quién va a manejar las instituciones del Estado y también cómo trabajan en el campo local, ¿no? Si debemos averiguar qué municipios, qué gobiernos parroquiales, qué gobiernos provinciales ya han recibido dinero del narcotráfico para sus campañas políticas. Es así como empieza el narcotráfico a permearse en la política. Desde los gobiernos locales financiando campañas de alcaldes. No, y de hecho las organizaciones, o sea, se tratan de, ¿cómo es la palabra? Se insertan. Ajá. Que había miembros de grupos delincuenciales que habían sido enlistados, habían sido postulantes para la policía y para las Fuerzas Armadas, que los detectaron a través de los tatuajes que llevaban puestos. Ha habido un tema tremendamente polémico, no sé si de ley le cachas, el asunto de la tabla de consumo. Mucha gente ha dicho que es lo que propició el tema de microtráfico. Y eso surgió en el gobierno de Rafael Correa. Bueno, yo creo que ese es un tema que se ha politizado con fines electorales desde hace algunos años. En realidad, el especialista, el propio creador de lo que nosotros conocemos como la tabla de drogas,
señaló en una entrevista que esto no se llama así. Primero se llaman umbrales diferenciativos y permite al Estado diferenciar entre un consumidor y un expendedor de droga. Entonces, creo que la finalidad de esto realmente, no creo, es separar a una persona que consume, que necesita atención médica, porque ustedes saben que una persona que es adicta tiene un problema, ¿no? Necesita consumir, y una persona que es una enfermedad realmente, es una persona que está enferma, necesita atención médica. No necesita estar en la cárcel con criminales de larga data como asesinos. O sea, es terrible que en ese punto sería bueno que, ¿cuál fue el fin? O sea, el fin fue problemas de hacinamiento en cárceles. No podía ir una persona por consumir un porro de marihuana. O un gramo de cocaína. Exactamente. Y ir a la cárcel como un delincuente más, es decir, un asesino, un violador. ¿Cómo pones a un consumidor que necesita atención médica al lado de un asesino, al lado de un violador, al lado, ahí sí, de una persona que está metida en negocios ilícitos graves? Un consumidor... Pero en cambio, claro, esa es la idea, pero dentro de la opinión pública se barajó mucho el hecho de que como había tabla de consumo, entonces alguien podría estar con un gramo traficando, no necesariamente consumiendo, y pasaba por alto. Pero es decir, no la apresaban. Pero los umbrales diferenciativos te permiten, para eso la idea era capacitar a la policía, ¿no? De que si tú encontrabas un ciudadano con 1 gramo o hasta con 10 gramos de marihuana, o con 1 gramo de cocaína, hasta 10 gramos de cocaína, claro. Pero tú lo encontrabas consumiendo, esa persona era un consumidor y necesitaba atención médica. Ahora, así tú podías encontrar una persona con 1 gramo o con 10 gramos de marihuana, pero si tú la encontrabas en la acción de venta, tú ya sabías que ese era un expendedor. Ese sí estaba cometiendo un delito. Eso era, claro, la base legal, digamos, bajo la cual actuaba la tasa de consumo. Ahí se desmitifica esto realmente. Porque la gente, digamos, el común pensaba que como se hizo la tabla de drogas era para permitir que el microtraficante venda de manera impune. Pero en la realidad definitivamente no fue así. Si en delito flagrante le encontraban vendiendo o consumiendo, es lo que determinaba la separación del vendedor de droga del consumidor. Exactamente, el vendedor del consumidor. Ahora, ¿qué ha provocado esto a nivel social? ¿No? Ha habido varios fenómenos en los que se ha decantado la violencia. Uno es la migración. Hay un fenómeno migratorio de las ciudades pequeñas a las ciudades grandes. Bueno, en este caso más bien, no ciudades grandes, Guayaquil está en el ojo del huracán. Ha habido una migración hacia, digamos, las ciudades de la sierra, algunas ciudades de la sierra, y ha habido un proceso migratorio hacia el exterior, como uno de los fenómenos. El otro, por el efecto migratorio también de personas de otros países hacia el Ecuador, se ha generado un proceso grande de xenofobia, ¿no? Ahorita, y específicamente, bueno, por la gran ola migratoria que se inició hace varios años en Venezuela, se ha visto un ataque bastante considerable hacia el venezolano. Ha habido casos graves de venezolanos infringiendo la ley, eso sí es verdad. Pero definitivamente no todos los venezolanos son así. Eso ya es un proceso más radical, xenófobo. Es que... O sea, no es el venezolano por ser venezolano, es el criminal, sea del país que sea. Se culpaba mucho de que había mucha apertura a nivel de fronteras, que hay demasiados derechos humanos, dice a veces la gente. Que el Ecuador reciba a cualquier persona. Pero ¿qué pasa? Es que eso digo, nuestras leyes. O sea, yo sí apelo a eso, a nuestras leyes. Nuestras leyes sí son endebles. O sea, permitirle a alguien que entre acá con antecedentes penales. En el gobierno de Moreno eso fue muy frecuente. O sea, recibamos a los hermanos, no es recibamos a los hermanos, pues.
yo sé que todo el mundo podríamos circular en el mundo, pero si nosotros tenemos antecedentes, no, pues recién, mira, le detuvieron al líder de una de las grandes bandas delictivas de Venezuela. Lo detuvieron aquí. Entonces... pero ahí viene el tema de la globalización del crimen organizado, ¿no? Uh-huh. O sea, todas estas organizaciones, por ejemplo, una de las más populares en Venezuela es el Tren de Aragua. Todas estas organizaciones, según lo que estiman los especialistas en el tema, no son per se el problema, están subcontratadas por organizaciones internacionales. Entonces, obviamente eso no les quita su culpa, ¿no? No, por supuesto. Yo no estoy justificando, sino simplemente... Que no suene. Perdón, estoy contextualizando lo que pasa, ¿no? Es que les contrataron. Pobrecitos los contrataron. Ellos no sabían para lo que les contrataron. No, para nada. Cuando les encuentran a las muelas del narcotráfico con un camión llenito de... Yo solo era el chofer. Como cuando no sabes a lo que, obviamente, sabes a lo que te estás dedicando, ¿no? Pero claro, obviamente, si miramos las cifras, hay un gran porcentaje de ecuatorianos insertados, digamos, en estas organizaciones criminales. Entonces, es demasiado simplón decir todos los problemas del Ecuador. El gran problema del crimen organizado y del narcotráfico transnacional en el Ecuador es justamente porque llegaron los venezolanos. O sea, pero tienes que ver que la criminalidad aumentó, o sea, fue brutal. Yo diría, bueno, es que sería de analizar una cifra, ¿no? Si exclusivamente cada crimen fue cometido por venezolanos, pero, por ejemplo, se vio en efectos de la criminalidad. Por ejemplo, antes... Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Antes el ladrón ecuatoriano solo te pedía $1. Y esa era su forma de robarte. O te arranchaba el teléfono en la calle. Y corre, pucha. Ahora no, pues por un celular te asesinan. Se suben armados a buses. Ahora se suben 10 a un bus y le arranchan toda la gente que estaba en una bus. sola palabra, bypass de Quevedo. Bueno, no voy a decir que ahí hay venezolanos, son ecuatorianos. Pero si has escuchado las historias del bypass de Quevedo. No. Pon en TikTok bypass de Quevedo. Amigos, pongan en TikTok bypass de Quevedo. Es de miedo. Grupos enteros se botan a la calle con palos, llantas, a detener el tráfico para robar buses. Y eso, señor presidente electo, porque el saliente... Ya, el saliente es un cadáver político. ¿Qué le vamos a hacer? Pero imagínate que en estas épocas... un grupo de personas armado se ponga en una vía como una carretera, detenga a camiones para robarles, dispararles a buses, a flotas de buses. Pero ahí viene una pregunta más profunda, ¿no? Y perdona, ellos han tenido que ir en convoy para evitar los robos. O sea, se reúnen entre 20, 30 camioneros y pasan. Pero hay una explicación más profunda de ese tema, ¿no? ¿Qué pasó en el Ecuador en los últimos años? Aparte de la pandemia que destruyó la economía de todos los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Pero en una sociedad... La pandemia, tremenda causa del empobrecimiento de la sociedad, ¿no? Pero entonces, pobreza y delincuencia. ¿Cómo hace un ciudadano que no está dentro de un grupo organizado criminal de estos, que no es miembro de ninguna organización criminal, pero que está en la calle y no encuentra trabajo? Para nada estoy justificando, siempre hay que aclarar esa situación. Siempre hay que aclarar esto, o sea, nadie puede justificar, porque a mí también me arrancharon el teléfono y salí yo corriendo detrás del delincuente a decirle, devuélveme mi teléfono. ¿Y lo agarraste? A la primera vez sí, lo metí a la cárcel. ¿En serio? Sí. Pero ¿qué voy a hacer con esto? O sea, no es lo mismo un man, no sé, que está robando porque necesita plata, incluso para el consumo ya. Pero la historia nos ha dado cuenta de que el crimen no es pobreza, no es definitivamente. No, yo creo que... Hay políticos que roban, pero pucha, para vivir tres vidas. Escúchame. Es que no puedes comparar... ahí sí ya te me fuiste de bolas, David.
La pobreza está relacionada con la delincuencia. Ujú. Una sociedad donde los jóvenes no tienen ninguna oportunidad de salir adelante. Pero no es dirimente, me refiero. O sea, no es que solo por ser pobre soy ladrón. No es así. A eso me refiero yo. Eso puede Pues, ser una causa, pero no es determinante. No por ser pobre definitivamente voy a ser ladrón. no, yo no estoy no hay diciendo excusas, que la no. pobreza, a ver, yo no estoy diciendo que el pobre necesariamente va a ser ladrón. Estamos hablando ya de una cuestión que tiene que ver con las condiciones de existencia de las personas. Ujú. Si tú estuvieras en los zapatos de una persona que es padre de familia, que está en la calle, no sabe qué hacer, no le compran chupetes, no consigue un trabajo digno, Claro. y su bebé está llorando pidiéndole comida, yo creo Y que viene alguien y le dice, oye, ¿te puedes hacer $200 haciendo un trabajito? no, que se, Lo yo piensa. creo que el Lo chorito piensa. que tiene un bebé llorándole y pidiéndole alimento va a ir a buscar a quien arranchar el teléfono, venderlo y darle de comer a su hijo. Que no es lo mismo que un delincuente que pertenece a una organización criminal y que ya es miembro activo, que trabaja ahí, que es una persona que ya está entrenada para ir y robar, hacer secuestro express, extorsionar. Son dinámicas diferentes, ¿no? Porque esa persona ha tomado la decisión de entrar a una organización y trabajar en esta modalidad. Por ejemplo, ¿te acuerdas que hace algunos meses encontraron a este muchachito que tenía creo que 14, 15 años? Era un sicario, era un niño que venía de sicario desde Esmeraldas. De hecho, bueno, mejor no me meto en ese tema. Y ahí, ¿Qué hace un niño claro. en la calle estudiando en una escuela de sicarios? ¿Y por qué no está en una escuela y haciendo deporte o practicando música? ¿Solamente es responsabilidad de los padres o qué pasó ahí? El Estado cumplió su función. El Estado le garantizó a ese niño el acceso a la salud, a la educación, a los libros escolares, al uniforme escolar, al desayuno escolar. Le garantizó la posibilidad de que ese niño no tenga que incursionar Pero eso en te la digo, escuela de es una sicarios. causal, no es una excusa para que lo sea. Fíjate, hubo un caso recién sonadísimo, si has de haber visto. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica huyó, dilapidó el dinero de los estudiantes, de los aportes. Pero no puedes comparar un No. estudiante de la Católica que tiene todas las... O sea, por eso te digo, no es determinante la pobreza, pero es una de las causas, definitivamente. Hay gente que no tiene más opción que eso. Hay pueblos en Esmeraldas, la otra vez salió un reportaje, ni calles, en serio. Y son generalmente los de la parte... ¿Dónde están las escuelas de sicarios norte. en este país? En los lugares más empobrecidos, donde no llega el Estado. Donde no llega el Estado. Pero lamentablemente, y por lo que hemos conversado de la Es precisamente lógica, lo que buscan las de la lógica organizaciones transnacional, es donde no está el Estado presente, están las organizaciones criminales. Entonces, si un niño de 14 años ya no pudo ser, digamos, futbolista, ya no pudo ser un gran músico, No, qué tenaz. ya no puede ir a la escuela, ya no consigue trabajo ni siquiera recogiendo botellas El caso. para reciclar, Ya ¿qué le toca? Viene un sicario, lo seduce y le dice, mira, te vas a hacer importante, vas a ser famoso, vas a ganar mucho dinero, tu familia va a salir de la en un trabajito te pobreza. haces $300. Y solo tienes que hacer esto. Entonces, el niño va a decir desde su realidad, Él va a apelar a su realidad. mi familia no tiene que comer, ¿qué hago? Claro. Entonces, no estoy justificando para nada y yo Claro. siempre quiero aclarar, nunca uno puede justificar la matanza, el secuestro, la extorsión, el sicariato, porque a todos nos afecta en el día a día, pero hay que vos dices, entender las donde no está- razones. donde no está el Estado. Queremos entender las causas de esta dolorosa situación, porque la lógica nos dice que nuestro sueño como ecuatorianos es que todos los niños del país, independientemente de la región, de la clase social a la que pertenezca, estén estudiando, desarrollando sus aptitudes en el deporte, dándonos alegrías en la música, en eso, no diciéndonos, contándonos que a los 16, 17 años ya han matado 10 o 20 personas como sicarios. Claro. Eso
eso es una derrota no solamente para el futuro de ese niño que ya no va a ser nada más que sicario. Es una derrota para la sociedad. Porque ya se dibujó una realidad. Pues. Porque nuestros niños, esos niños que pudieron ser medallistas olímpicos, grandes políticos, creadores de una teoría científica, artistas, ya no lo van a ser sicarios. Y lo peor de esta situación es que son 2 o 3 generaciones ya perdidas. ¿Sabes que Yanedi Nostroza sacó un reportaje y dice una frase que es lapidaria? Lo que eran las escuelas de fútbol y las promesas del deporte ahora son el semillero de sicarios y asesinos. Y qué triste, ¿no? Triste, claro. Nos duele como país que nuestra gente esmeraldeña esté sumida. Yo hace poco tiempo visité Esmeraldas. Tenía mucho miedo por lo que vemos en noticias. A muchas personas ya les da miedo hasta vacacionar en Esmeraldas. Y realmente, incluso en los lugares medianamente seguros, no hay nadie en las calles. Nadie. Todo el mundo tiene miedo de estar a las 8 de la noche, incluso comiendo en un restaurante. Es increíble. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿no? En lo que se ha convertido nuestro país, son cosas inverosímiles. Nadie creo que esperábamos que ciudades como la que uno está acostumbrado a vivir, ¿no? Quito, de irte a cualquier parte, una Carolina al sur. Ahora son lugares donde uno tiene que ir con los cuidados respectivos, alzarse temprano, como dicen, no hacerse muy de noche, respetar ciertas restricciones, no andar ostentando mucho, como dijimos. Ya no puedes sacar el celular en el bus. Puedes imaginar que la gente en su vida cotidiana sale del trabajo, se sube al bus y lo primero que hace es conectarse a las redes a ver qué hay, y de repente ya no puedes hacer ni siquiera esa acción. Algo tan cotidiano. Algo tan natural. Estamos perdiendo la cotidianidad. ¿Sabes qué otra cosa? El típico ejercicio rutinario del estudiante, que es caminar con tus amigos. Ya se vuelve una cuestión complicada, y desde el punto de vista de padres es, no te quedes, vente, no te hagas tarde. Y lo que tú decías hace un momento, ¿no? No somos un país que está en conflicto armado, o sea, no tenemos guerras internas. No somos parte de un conflicto bélico. No estamos como Palestina, ¿no? Donde los niños salen de las escuelitas y los bombardean porque hay un conflicto con otro país vecino. Somos un país que hasta algún tiempo atrás nos llamaban la Isla de Paz. La Isla de Paz. Entonces aquí, que tú tengas como madre, yo no soy madre, pero las que son madres, que tengan a sus hijos con la preocupación de que no sabes si van a regresar, si les van a robar, si les van a secuestrar. Entonces es doloroso, y el pedido que hacemos nosotros desde los politólogos, amigos, es: no normalicen esto. No permitan que encontrar cabezas humanas, cuerpos desmembrados, matanzas en las cárceles, robos, extorsiones, supuestos asaltos con asesinato, se vuelva la cotidianidad. Amigos, yo hace algunos años visité Colombia, y me acuerdo que conversando con los taxistas, comerciantes, la gente contaba, ¿no? Ah, sí, amaneció colgado. Ah, sí, encontraron una cabeza. Y ya lo decían con normalidad, como si eso fuese algo. Como si fuera algo del día a día. Algo que ya nos sorprendía. Entonces, sí, amigos, nosotros les invitamos a que nos indignemos, nos sorprendamos, luchemos, nos unamos, nos organicemos en los barrios. Nos organicemos, que esto no solo sea un debate público, ni un debate de redes, ni un Correa ni un correísmo versus anticorreísmo. Anticorreísmo, para nada. Que sea una cuestión, hasta el presidente actual se le ve que tiene las intenciones, ¿no? De la Asamblea también se ha visto intenciones de un poco mesurar esos discursos un poco extremistas y trabajar como país. ¿Qué es lo que necesitamos? Organizarnos, porque la mejor herramienta que podemos tener como sociedad es no aceptar que el miedo sea parte de nuestra vida. Exactamente, y hacer el llamado al presidente electo que sí hay que consensuar, no solo al presidente electo, a todos los grupos políticos. Ustedes saben, es importante establecer un ambiente de gobernabilidad
muchos movimientos sociales, movimientos políticos más bien, han expresado su apoyo al nuevo presidente, no en función de construir un debate político, sino en construir un nuevo país. El nuevo presidente que dé muestras de un verdadero liderazgo al respecto y que este año y medio, aunque sea poco, que dé grandes luces de que sí se avisora un cambio importante para el Ecuador que todos queremos. Eso, amigos, gracias por estar con nosotros en Los Politólogos. Les invitamos a que nos dejen sus comentarios, sus opiniones sobre este programa en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube, por supuesto. y en YouTube. Nos vemos la próxima. Gracias.